Móvil presentado por Analía Ledesma, arquitecta. Vamos a saludar a Diego Domínguez. Diego, bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Hernán, Rubén? Buen mediodía para ustedes. Aquí estamos con nuestro móvil, nos hemos llegado hasta el INTA, como siempre generando información y movimiento aquí esta institución. Acaba de terminar un café técnico, como así se lo denominó, muy productivo, donde, bueno, obviamente los profesores a sacarse dudas, a interiorizarse. En este caso, el diseño de dietas para las vacas lecheras. Creo que está bien dicho, más o menos. Juan, ¿cómo le va? Buen ¿Qué día. tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Sí, en realidad el café, digamos, la idea del café fue hablar del estrés térmico y de qué manera afrontarlo. El estrés térmico es un tema relevante para la vaca lechera y es una de las grandes pérdidas que tienen los campos argentinos, ¿no? Entonces, un poquito la idea de este café fue darnos con profesionales, digamos, con colegas, y bueno, y es un formato interesante porque es un intercambio, un ida y vuelta, digamos, donde obviamente yo presenté información, presenté experiencias propias y obviamente lo que dice la ciencia, nosotros somos sionistas, y bueno, la verdad que fue muy interesante, un intercambio muy rico, lo organizamos con Marcela Leiva y bueno, y la verdad que fue muy entretenido. Nosotros por ahí en la calle, en el ABC, sabemos que la vaca entiende que tiene que estar tranquila, relajada y va a producir más. Se sigue con esa consigna, obviamente. Bueno, esa es una consigna, la vaca, digamos, lo que uno tiene que tratar de entender es que la gente, para un propietario de tambo, para un tambero, llamamos, digamos, y sus vacas son sus dos socios, son dos socios en el negocio. Primero la gente, la cual tiene que estar feliz, tiene que estar tranquila, para hacer su trabajo como corresponde, y lo mismo la vaca feliz para poder expresar todo el potencial genético que trae. Donde a la vaca nosotros le cortamos el confort, por así llamarlo, le cortamos, digamos, le complicamos el manejo de manera que la estresamos, inmediatamente la vaca nos devuelve negativamente con la producción. El tipo, a través de su conducta, cómo se ubican los corrales, pastoreos, producción obviamente, sus sólidos en leche, la vaca nos está todo el tiempo hablando. Entonces, es clarísimo, en el caso puntual que tocamos hoy, que fue el estrés por calor, es uno de los problemas más serios que tienen los tambos argentinos en lo que tiene que ver con confort, porque obviamente muchas veces viene de la mano del barro también. Entonces, a la vaca el estrés por calor no solamente le genera una caída en consumo, una caída de la cantidad de comida que la vaca ingiere, y eso tiene una relación directa con la producción, sino que además le afecta metabólicamente. La vaca cuando está sometida a algún estrés, inmediatamente lo que hace es redirigir lo que come hacia sobrevivir, no hacia producir. Entonces tenemos que terminar, y lo que dice un número calla mil palabras, que las respuestas al intento de confort que nosotros le demos a la vaca nos van a ser devueltas por nuestra sociedad en 2, 3, 4, 5 veces lo que nosotros invertimos. Y eso es lo que veíamos hoy en base a números reales, inversiones necesarias que un tambo que no realice enfriamiento de las vacas en el verano, respecto a uno que sí logra las diferencias en producción, que pueden ser entre 2, 3 litros por vaca día. Eso es en producción durante los 5 meses aproximadamente, que en esta zona la vaca está bajo estrés por calor, pero lo más importante es que las vacas sometidas a estrés por calor generan picos de producción que pueden ser 10, 12 o más litros de diferencia respecto a esas mismas vacas que hubieran parido en momentos de confort, digamos, de invierno, por así llamarlo. Entonces, esa matemática, eso por cada litro extra que la vaca produce en su pico de lactancia, vale a 200, 250 litros más en el resto de la lactancia. Entonces, si una vaca en una situación de estrés por calor produce 8, 10 litros, para hacer un cálculo rápido, menos de pico de lactancia, eso se va a traducir en 2.000 o 2.000 litros en el resto de la lactancia. Multipliquemos eso por los pesos que genera y nos vamos a dar cuenta que la inversión necesaria para atenuar eso, porque uno no puede eliminar el 100% del problema, pero sí para atenuar eso, se va a pagar probablemente en 2, 3 meses de leche. Entonces, no es un tema
De nuevo, el número calla mil palabras. Lo que tenemos que empezar a entender es que esto es un negocio sustentado por dos grandes socios, como repito, nuestras vacas. Si a las vacas nosotros no le damos el confort que la vaca tiene que tener, nosotros nunca vamos a tener un tambo eficiente, porque la conversión de alimentos, que es nuestro costo más importante, en leche, va a ser siempre deficitaria. ¿Por dónde pasan esas inversiones? ¿Por la tecnología, por lo edilicio, por el cambio o direccionar lo que se está invirtiendo actualmente? No, la inversión, el beneficio es chica. Lo que estamos hablando es simplemente, todos los tambos tienen un corral de preordeñe que es de cemento, digamos. Lo que estamos hablando es techarlo, que puede ser con caño petrolero, con media sombra, no estamos ni siquiera hablando de poner un techo de chapa, que obviamente sería lo ideal, pero estamos hablando de una media sombra, con la altura suficiente, con caños petroleros para poder colgar ventilación, ventiladores, para poder colgar aspersores, una bomba, digamos, es una inversión que hoy para un tambo de 300 vacas puede llegar a significar entre 25, no sé, 25 millones, pueden ser 20, pueden ser 30, depende. La Argentina es de acuerdo a cómo lo encares. Pero estás hablando que eso en términos de leche, el diferencial son 2, 3 meses de leche. O sea, no es un tema, es un tema que ni siquiera debería ser discutido, porque ese es nada más que el resumen de lo que la vaca expresa a través de su producción. Pero no estás tomando reproducción, con lo cual la tasa de preñez cae 6, no refrigera la vaca, en el verano obviamente, estás hablando de salud, estás hablando de más problemas de enfermedades, de metritis, de mastitis, de problemas que tienen que ver con tránsito. Bueno, y una serie de cosas que se traducen obviamente en menos leche también, y menos consumo. ¿Qué dicen profesionales cuando le llevan estas propuestas al productor? ¿Accede? ¿Están un poco más reticentes? Mira, yo creo que es mi visión, obviamente lo discutimos, lo charlamos hoy, pero yo creo que nosotros tenemos que cambiar los intencionistas la manera de comunicarnos con el productor. Y yo ya dije, creo que un par de veces en lo que estamos hablando ahora, que lo que dice un número calla mil palabras. Y tenemos que empezar con números, porque el número es el lenguaje más sencillo y más entre todos. Si vos le decís a un productor, tenés que poner 1 para sacar 3, el problema no es el negocio, el problema es cómo consigue el 1. Esa es la creatividad de cómo consigue. No estamos hablando de cifras descabelladas. Y hoy, yendo a una economía como estamos yendo, de más estabilidad, donde empieza a aparecer el crédito, yo creo que la lechería tiene todo para explotar en términos de confort de la vaca en muchos tambos que hoy todavía no lo han entendido, porque yo creo que esto excede solamente o financiero. Esto es un tema más que nada de y de conciencia del productor, que la vaca le va a devolver mucho de lo que él invierte, pero con creces, pero fundamentalmente de saber que hay mejoras. O sea, a veces cuando uno no quiere invertir es porque muchas veces no sabe lo que está perdiendo, porque a nadie le gusta perder, obviamente, ¿no? Abro la nota para los compañeros Hernán y Rubén ahí en estudio, si tienen alguna consulta, los está escuchando Juan. Sí, decía que ha sido claro lo que decía Juan, y sin duda que uno hace una mirada retrospectiva, Juan, conociendo por allí o teniendo algún familiar que haya tenido producción, cómo ha evolucionado, ¿no? La mentalidad del productor, como también la tecnología y lo que ha involucrado. Siempre por ahí está la reticencia, como dice usted, ¿no? A perder. Pero me da la impresión, Juan, que las nuevas generaciones lo encaran de otra manera, digamos, al negocio y la producción, hablando específicamente de la lechería. Más allá que, vuelvo a lo mismo que decía usted, nadie le gusta perder, pero son más abiertos, digamos, son más receptivos las nuevas generaciones. No sé, es mi impresión. No, coincido, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Coincido, el viejo dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora, se aplica mucho. La lechería nuestra, obviamente la lechería es un negocio que funciona tanto mejor cuando hay estabilidad. Cuando hay inestabilidad, lógicamente la inflación es un muy mal consejero, muy acompañante de viaje del negocio del tambo. Entonces es entendible que muchas veces cuando uno invierte no sabe qué retorno tiene en esos esquemas, pero los chicos, las nuevas generaciones
te hablan, digamos, obviamente con una apertura mucho mayor porque no tienen esa carga que por ahí tienen la gente de nuestra generación, o de mi generación, digamos, que ha tenido que lidiar con muchos de los problemas del tambo, ¿no? De hecho, cuando yo arranqué a trabajar hace 42, 43 años, había, creo que no sé si 30.000 tambos, hoy quedan 9.000 y pico, o sea, un poquito menos de 10.000. Sin embargo, la producción de leche no ha cambiado sustancialmente. Entonces, bueno, evidentemente se viene mejorando y de los últimos 10 años a hoy, un incremento sustancial en un segmento de tambos, en los que han entendido que la intensificación es el camino. En esos tambos, un importante lo que se ha mejorado tiene que ver con el confort de la vaca, no solamente con las dietas, sino con el confort de la vaca. Porque el confort es lo que te permite a vos, a la vaca, mejor dicho, transformar en leche lo que ella come. Entonces, bueno, creo que los chicos de ahora tienen una cabeza más amplia, no están golpeados, digamos así, con un pasado más complicado, que también se dan las condiciones, empieza a aparecer el crédito, empieza a aparecer, digamos, un poquito una situación más estable, y yo me retrotraigo a la década del 90, que cuando hubo estabilidad, la lechería tuvo un crecimiento importante. Entonces, me parece que esto es un buen momento y creo que la lechería se va a encaminar a una situación económica, pero no hay ninguna duda que es un negocio de eficiencia como todos los negocios productivos, ¿no? Entonces hay que entender que esa eficiencia tiene que ver con nuestros socios, tanto como nuestra vaca, ¿no? Sí, hay como una contradicción también, ¿no? Obviamente que está en la eficiencia el negocio, pero como contrapartida cada vez tenemos menos cantidad de tambos, se cierran más tambos y también obviamente faltan litros de leche, ¿no? Es como una contradicción ese tema también. Sí, en realidad es una tendencia mundial que es a mayores escalas, ¿no? Es cierto que los costos se incrementan y las escalas para sostener empiezan a tener más peso. Entonces, es lógico que para un productor que obviamente un volumen de negocio chico es más difícil parar las inversiones necesarias para poder eficientizar su negocio. Eso es una tendencia mundial y creo que, bueno, lamentablemente se va a profundizar un poco más todavía, porque, digamos, la tendencia aquí y en el mundo es a que la intensificación vino para quedarse y va a ser cada vez mayor. Fíjate que hemos bajado la cantidad de vacas casi de 2 millones a 1,5 millones y prácticamente la producción nacional de leche no se ha movido. Se ha modificado, con lo cual eso tiene que ver obviamente con ambos de mayor escala y más intensivos, ¿no? Sí, sí. Así que creo que eso es una realidad, ¿sí? Juan, le agradecemos, muy amable por atendernos y muy claro en la explicación, ¿eh? A ustedes, que tengan un buen día, ¿eh? Gracias, Muy Diego. amable, gracias compañeros. Gracias, Diego, hasta mañana. Muy bien, Diego Domínguez, nuestro móvil, directamente desde el INTA con este café técnico, Impacto.